Esta niña perdió a sus padres en un accidente de tráfico mortal. La llevaron al hospital para sanarla y allí, no creerás a la persona que conoció. Suscríbete si esta historia te ha causado pena y dolor. Sofía había vivido toda su vida rodeada de amor. Nació un martes por la tarde en el pequeño hospital de una ciudad tranquila. Desde el primer momento, sus padres, Carlos y Elena, la adoraron con una ternura infinita. Para ellos, Sofía era un milagro, un sueño hecho realidad después de años intentando formar una familia. Desde que llegó a sus vidas, la casa que compartían, una acogedora construcción de ladrillos rojos con un jardín lleno de flores, se llenó de risas y pequeños momentos de pura felicidad. La infancia de Sofía fue una sucesión de momentos perfectos. Sus padres la rodearon de un amor tan profundo y constante que cada rincón de su vida estaba teñido de calidez y seguridad. Elena, su madre, era una maestra de arte apasionada por la pintura y la naturaleza. Tenía una habilidad especial para convertir lo cotidiano en algo mágico, y enseñó a Sofía a apreciar la belleza de las pequeñas cosas, las hojas que caían en otoño, las gotas de lluvia deslizándose por la ventana, los colores del cielo al amanecer. A menudo, pasaban las tardes juntas en el jardín, pintando y dibujando, mientras Elena le contaba historias sobre los grandes artistas de la historia y cómo cada uno de ellos había visto el mundo de manera única. Carlos, su padre, era un hombre fuerte y gentil. Ingeniero civil, tenía un trabajo que lo mantenía ocupado, pero siempre encontraba tiempo para su hija. Los fines de semana, la llevaba a pasear en bicicleta por el parque cercano, o construían juntos castillos de arena en la playa durante las vacaciones. Para Sofía, su padre era un héroe, un hombre que siempre estaba ahí para ella, dispuesto a ayudarla, consolarla y hacerla reír. Una de las cosas que más le gustaba era cuando Carlos la levantaba en el aire, girándola mientras ella reía con esa risa pura que solo los niños conocen. Había una tradición en su familia que Sofía esperaba con ansias cada año, el viaje a las montañas. Desde que tenía memoria, cada otoño, sus padres la llevaban a una pequeña cabaña en medio de un bosque de pinos, cerca de un río que serpenteaba entre las rocas. El lugar era como un refugio, alejado de todo el ruido y el bullicio de la ciudad, donde podían desconectar y pasar tiempo juntos, disfrutando de la naturaleza y de la compañía mutua. Para Sofía, esos viajes eran lo más cercano a la magia que había experimentado. Le encantaba correr entre los árboles, recoger hojas y piñas, y escuchar el murmullo del río mientras se tumbaba en la hierba, mirando el cielo azul y las nubes que se deslizaban lentamente. Aquel otoño no era diferente. La mañana había comenzado con una promesa de aventura. El sol apenas asomaba entre las nubes y el aire fresco de octubre llenaba la casa mientras la familia se preparaba para el viaje. Sofía estaba más emocionada que nunca. Había pasado toda la semana hablando de lo que harían en las montañas, explorar el bosque, buscar animales y quizás, si tenían suerte, hacer una pequeña fogata en el claro junto a la cabaña. La pequeña, de 7 años, corrió de un lado a otro de la casa, ayudando a sus padres a empacar. Aunque su ayuda consistía más en desordenar que en organizar, sus padres la miraban con ternura, sonriendo ante su entusiasmo. Carlos ya había cargado el coche con las maletas, y Elena revisaba por última vez la lista de cosas que debían llevar, ropa de abrigo, linternas, alimentos y, por supuesto, la muñeca favorita de Sofía, Clara. Clara era una muñeca de trapo que su madre había hecho cuando Sofía era muy pequeña. Tenía el pelo de lana marrón, unos ojitos bordados y un vestido azul con pequeños detalles en blanco. Para Sofía, Clara no era solo una muñeca, era su amiga más cercana, su compañera en todas sus aventuras. Antes de subir al coche, Carlos levantó a su hija en brazos y la giró en el aire, como hacía siempre que iban a comenzar un viaje. ¿Lista para la aventura, mi pequeña exploradora?, le preguntó, con una sonrisa cálida en su rostro. Sofía, riendo, asintió con entusiasmo, abrazando a su padre con fuerza antes de que la dejara en su asiento trasero. El coche comenzó a rodar suavemente por la carretera mientras la familia se alejaba de la ciudad. El paisaje a su alrededor se iba transformando a medida que avanzaban. Al principio, los edificios y las calles familiares dieron paso a campos abiertos y colinas suaves, cubiertas de pasto verde y dorado por el otoño. Los árboles a ambos lados del camino empezaban a perder sus hojas, creando una alfombra de colores cálidos que se extendía por kilómetros. Sofía miraba por la ventana, absorta en el paisaje. A pesar de haber hecho ese viaje muchas veces antes, siempre encontraba algo nuevo que la sorprendía.
Le gustaba imaginar que los árboles que pasaban a toda velocidad eran en realidad gigantes dormidos, y que las nubes que flotaban en el cielo eran dragones que vigilaban el mundo desde las alturas. Su imaginación siempre estaba activa, creando historias en su mente que luego contaba a sus padres durante las cenas o mientras estaban acurrucados frente a la chimenea. Carlos y Elena conversaban suavemente en los asientos delanteros, discutiendo los planes para el fin de semana. Habían planeado hacer una caminata larga el sábado, explorar una nueva ruta que les habían recomendado unos amigos, y luego pasar la tarde junto al río. Para Elena, ese viaje era una oportunidad de desconectar del estrés del trabajo y pasar tiempo de calidad con su familia. Sabía lo importante que eran esos momentos, especialmente para Sofía, que siempre recordaba cada pequeño detalle de los viajes anteriores. El cielo, que al principio estaba despejado, comenzó a cubrirse de nubes grises a medida que avanzaban hacia las montañas. La temperatura también empezó a descender, y el aire dentro del coche se volvió más fresco. Elena miró por la ventana y comentó en voz baja: «Parece que nos alcanzará la lluvia antes de lo esperado». Carlos, siempre tranquilo y precavido, asintió, y con una mano ajustó los limpiaparabrisas cuando las primeras gotas comenzaron a golpear el cristal. La lluvia, al principio ligera, pronto se intensificó. Las gotas golpeaban con fuerza el coche, creando un sonido constante y envolvente. La visibilidad en la carretera se redujo considerablemente, y Carlos, manteniendo la calma, disminuyó la velocidad. Sofía, ajena a la tensión que comenzaba a formarse en el ambiente, seguía mirando por la ventana, fascinada por cómo la lluvia cambiaba el aspecto del paisaje. Los árboles, ahora borrosos tras las gotas que se deslizaban por el cristal, parecían figuras fantasmales, y las montañas a lo lejos se perdían entre la niebla. A medida que avanzaban, la carretera se volvía más sinuosa. Las curvas cerradas y el terreno montañoso requerían toda la atención de Carlos. Elena, siempre atenta, colocó una mano sobre la pierna de su marido, un gesto silencioso de apoyo. «Estamos bien», dijo con suavidad, aunque sus ojos también observaban con preocupación el camino por delante. Fue entonces cuando sucedió. En una curva particularmente cerrada, un camión apareció de la nada, avanzando a gran velocidad en dirección contraria. El conductor, evidentemente fuera de control debido a la lluvia y el terreno resbaladizo, tocaba desesperadamente el claxon mientras intentaba recuperar el control del vehículo. Pero no había suficiente tiempo. No había suficiente espacio. Carlos giró el volante con todas sus fuerzas, intentando evitar el impacto, pero el camión se desvió hacia su carril, y el choque fue inevitable. El sonido del impacto fue ensordecedor. El coche fue empujado violentamente hacia el borde de la carretera, donde cayó por una pendiente, dando vueltas mientras descendía. Dentro del coche, todo se volvió un caos. Los gritos de Elena se mezclaban con el crujido del metal, y el cuerpo de Sofía, atrapada en su asiento, era lanzado de un lado a otro, mientras las lágrimas corrían por su rostro sin que ella comprendiera realmente lo que estaba sucediendo. Finalmente, el coche se detuvo de golpe en una zanja al pie de la pendiente. Y entonces, todo quedó en silencio. Cuando Sofía abrió los ojos, no sabía cuánto tiempo había pasado. El mundo a su alrededor estaba borroso, confuso. Sentía un dolor punzante en todo su cuerpo, pero lo que más la asustaba era el silencio, un silencio tan profundo que parecía absorberlo todo. El hospital era un lugar lleno de ecos distantes, luces frías y un constante ir y venir de gente. Aquel día lluvioso, cuando una ambulancia se detuvo frente a la entrada de urgencias con las luces parpadeando bajo la tormenta, pocos se dieron cuenta de la pequeña figura que sacaron del vehículo. Sofía, con su cuerpo cubierto de rasguños y moretones, fue llevada rápidamente dentro del hospital, inconsciente pero aún respirando. Los paramédicos intercambiaban palabras en voz baja, conscientes de la gravedad de lo que acababa de ocurrir, pero la prioridad en ese momento era estabilizar a la niña. En una sala de emergencias, doctores y enfermeras trabajaban con precisión y rapidez. El cuerpo pequeño de Sofía, apenas reconocible por las marcas del accidente, fue conectado a máquinas que monitorizaban sus signos vitales. El personal médico trabajaba meticulosamente para curar las heridas físicas, un brazo fracturado, varios hematomas y cortes profundos en las piernas y brazos. La operación duró horas, y mientras tanto, la lluvia seguía golpeando las ventanas del hospital, creando un telón de fondo melancólico a la tragedia que se desarrollaba dentro de sus muros. Elena y Carlos no habían tenido la misma suerte. Los cuerpos de sus padres, atrapados en el coche destrozado, habían sido recuperados más tarde,
cuando ya no había esperanza. Para Sofía, el mundo que conocía había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Aquel accidente no solo le había robado la salud, sino también el amor y la estabilidad que habían sido el centro de su vida. Sofía despertó en la cama de un hospital varios días después del accidente. Sus primeros pensamientos fueron confusos, como si estuviera emergiendo de una pesadilla que no terminaba. Los sonidos de las máquinas a su alrededor, el olor antiséptico del ambiente y el suave murmullo de las voces en los pasillos la llenaron de una sensación de vacío. Trató de moverse, pero un dolor agudo recorrió su cuerpo, obligándola a detenerse. Sentía su brazo derecho inmovilizado, y las piernas, cubiertas de vendajes, le dolían al menor movimiento. Apenas podía comprender dónde estaba o qué había sucedido. En su mente, los recuerdos del accidente eran como fragmentos rotos. Recordaba el sonido estruendoso del choque, la lluvia golpeando el coche, y luego, el silencio. No recordaba mucho más, solo oscuridad. Con cada día que pasaba, los médicos y las enfermeras trataban de explicarle lo que había ocurrido. Le hablaban con suavidad, conscientes de que las palabras serían difíciles de procesar para una niña de 7 años. Pero Sofía, aunque callada, era inteligente, y pronto comprendió lo esencial: sus padres ya no estaban con ella. El dolor emocional superó al físico. Las noches en el hospital eran las más difíciles. Sofía se quedaba despierta, mirando el techo mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. El silencio en la habitación la aplastaba, y sin la voz suave de su madre ni la risa reconfortante de su padre, el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Clara, su muñeca de trapo, que milagrosamente había sido recuperada del accidente, era su único consuelo. La abrazaba con fuerza cada noche, como si el simple acto de tenerla entre sus brazos pudiera devolverle un poco de la seguridad que había perdido. Durante las semanas siguientes, Sofía tuvo que enfrentarse a una serie de operaciones para corregir las fracturas y cicatrizar las heridas. Su cuerpo joven, aunque frágil, mostró una sorprendente capacidad de recuperación. Sin embargo, su corazón estaba roto de una manera que ningún médico podría sanar. Había días en los que no decía una sola palabra. Las enfermeras, aunque compasivas, no sabían cómo acercarse a ella. La niña que una vez había sido tan alegre y llena de imaginación, ahora parecía perdida en su propio dolor. El hospital se convirtió en su hogar temporal mientras los servicios sociales buscaban una solución para su futuro. No había parientes cercanos que pudieran hacerse cargo de ella, y la idea de ser enviada a un orfanato o a una familia de acogida llenaba de angustia a quienes se preocupaban por ella. La trabajadora social que supervisaba su caso se esforzaba por encontrar una familia adecuada, pero sabía que no sería fácil. El proceso de adopción podía ser largo y complicado, y no todas las familias estaban preparadas para recibir a una niña tan traumatizada. Fue entonces cuando apareció Marta. Marta era una mujer de unos 35 años, madre soltera que trabajaba como profesora en una escuela primaria en las afueras de la ciudad. Había pasado por su propia cuota de dificultades en la vida, pero siempre había soñado con ser madre. Su matrimonio había terminado años atrás, y después de varios intentos fallidos de formar una familia biológica, Marta había comenzado a considerar la adopción. Sin embargo, no había encontrado el momento adecuado hasta que un día, mientras revisaba su correo, vio el caso de una niña que necesitaba urgentemente un hogar. La historia de Sofía conmovió a Marta de una manera que no podía explicar. Había algo en la mirada de la niña en la foto que acompañaba el informe, algo que le habló directamente al corazón. Decidida, Marta contactó con los servicios sociales y comenzó el proceso para conocer a la pequeña. Sabía que sería un reto, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Había algo en esa niña que le decía que juntas podrían sanar, que Sofía necesitaba una segunda oportunidad, y que ella podía ser la persona que le ofreciera esa nueva vida. El día que Marta conoció a Sofía en el hospital fue uno de los más importantes de su vida. Sofía estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana de su habitación, mirando al exterior sin realmente ver lo que había afuera. La trabajadora social la había preparado para la visita, explicándole que una mujer vendría a conocerla, pero Sofía no esperaba nada. En ese momento, estaba demasiado rota para pensar en el futuro. Cuando Marta entró en la habitación, lo primero que notó fue lo pequeña y frágil que parecía Sofía. Su cabello castaño, que alguna vez había sido largo y lleno de vida, ahora estaba desordenado y sin brillo. Sus ojos, grandes y oscuros, mostraban una tristeza que Marta nunca había visto en una niña tan joven.
pero debajo de todo eso, había algo más, algo que Marta reconoció al instante, una chispa de fuerza, una pequeña llama que aún no se había extinguido por completo. Marta se acercó lentamente, sin presionar, y se sentó en una silla frente a la niña. Durante los primeros minutos, no dijo nada. Solo se sentó en silencio, respetando el espacio de Sofía, dejando que el momento se desarrollara a su propio ritmo. Finalmente, fue Sofía quien rompió el silencio. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja, su mirada aún perdida en la ventana. Marta sonrió suavemente. Me llamo Marta. Vine a conocerte, Sofía. Me gustaría ser tu amiga, si me lo permites. Sofía no respondió de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo, giró la cabeza para mirar a alguien directamente a los ojos. Había algo en la voz de Marta, algo en su presencia tranquila, que la hizo sentir no cómoda, pero menos sola. Los días siguientes fueron el comienzo de algo nuevo. Marta continuó visitando a Sofía en el hospital, llevándole pequeños regalos, libros, pinturas, y su favorita, una nueva muñeca que se parecía a Clara, pero con un vestido diferente. Poco a poco, Sofía comenzó a abrirse. Al principio, eran solo palabras sueltas, pero con el tiempo, las conversaciones se hicieron más largas. Marta no trataba de reemplazar a los padres de Sofía, y la niña lo entendió. Marta simplemente estaba allí, ofreciéndole un hombro en el que apoyarse, una presencia constante en un mundo que había perdido toda estabilidad. Cuando finalmente llegó el día en que Sofía fue dada de alta del hospital, Marta estaba allí, esperando para llevarla a casa. Los papeles de adopción aún no estaban finalizados, pero ambos sabían que ya eran familia. El proceso oficial se completaría en los meses siguientes, pero desde el momento en que Sofía se sentó en el coche de Marta, sosteniendo a Clara en sus brazos, ambas sabían que ese sería su nuevo hogar. La casa de Marta era pequeña pero acogedora, con paredes de colores suaves y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. En la habitación que había preparado para Sofía, había una cama nueva con una colcha de colores, estanterías llenas de libros y juguetes, y un rincón especial para sus pinturas y muñecas. Sofía, al entrar en esa habitación por primera vez, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. La adaptación no fue fácil. Hubo noches en las que Sofía se despertaba llorando, llamando a sus padres, y días en los que se encerraba en sí misma, incapaz de expresar el dolor que aún llevaba dentro. Pero Marta fue paciente, siempre a su lado, dándole el tiempo y el espacio que necesitaba. Sabía que la curación no sería rápida, pero también sabía que juntas podían lograrlo. Con el paso de los meses, Sofía comenzó a florecer. Volvió a pintar, a reír, y a soñar con un futuro. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes, y aunque el dolor por la pérdida de sus padres nunca desapareció por completo, Sofía encontró un nuevo tipo de felicidad. Marta le enseñó que el amor no tiene límites, que siempre hay espacio para más, y que aunque las cicatrices del pasado nunca se borran, no tienen por qué definir el futuro. Un año después del accidente, en un día soleado de otoño, Sofía y Marta caminaron juntas por un parque cercano, recogiendo hojas y piñas, igual que Sofía solía hacer con sus padres. La luz del sol se filtraba a través de las hojas doradas de los árboles, creando un espectáculo brillante que hacía que el mundo se sintiera lleno de posibilidades. Para Sofía, cada paso era un recordatorio de cómo había crecido y cambiado en ese último año. Había pasado de ser una niña asustada y traumatizada a una pequeña exploradora lista para enfrentar el mundo con valentía. Mientras caminaban, Sofía miraba las hojas caer con fascinación, recordando cómo su madre solía explicarle el ciclo de la naturaleza. Las hojas caen para que los árboles puedan descansar y renovarse, le había dicho una vez Elena, y ahora Sofía entendía lo que eso significaba. Su vida, al igual que las hojas, había pasado por un cambio doloroso, pero también había espacio para la renovación y la esperanza. Se agachó para recoger una hoja de color rojo brillante y la sostuvo entre sus manos, admirando su belleza única. Marta observó a Sofía con una sonrisa en el rostro, sintiendo un profundo amor por la niña que había pasado por tanto. Para ella, esos momentos en el parque eran más que simples paseos, eran la confirmación de que, a pesar de las tormentas de la vida, siempre había un nuevo amanecer esperando. Mira, Sofía, dijo Marta, señalando a un grupo de patos que nadaban felices en un estanque cercano. ¿Te gustaría darles de comer? Sofía sintió con entusiasmo, sus ojos brillando con emoción. Juntas, se dirigieron a una pequeña tienda de alimentos para aves ubicada cerca del parque,
donde Marta compró un paquete de migas de pan. Mientras se acercaban al estanque, Sofía sintió una oleada de alegría. Al ver a los patos nadando y chapoteando en el agua, sintió que su corazón se llenaba de una calidez que había estado ausente durante tanto tiempo. Con un poco de pan en la mano, Sofía comenzó a lanzar las migas al agua, riendo mientras los patos se acercaban, compitiendo por cada trozo. La risa de Sofía resonaba en el aire, un sonido que Marta había aprendido a amar. Era un canto de libertad, un símbolo de que la niña que había estado tan perdida comenzaba a encontrarse a sí misma de nuevo. La transformación de Sofía no fue instantánea, pero cada pequeño momento de felicidad era un paso más hacia su sanación. Esa tarde, mientras se sentaban en un banco del parque, Sofía miró a Marta y le dijo, ¿sabes? Creo que este es mi lugar favorito. Marta sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y amor. Me alegra escuchar eso, cariño. Este lugar también es especial para mí, porque aquí podemos ser libres y felices juntos. Sofía sonrió al escuchar esas palabras, dándose cuenta de que había encontrado en Marta una verdadera madre, una persona que la aceptaba y la amaba tal como era. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Con el tiempo, la relación entre Sofía y Marta se fortaleció aún más. Marta se dedicaba a ayudar a Sofía en la escuela, y a menudo se sentaban juntas a hacer las tareas. Sofía había descubierto una pasión por el arte, y su habitación se llenó de coloridos dibujos y pinturas. A veces, las noches se llenaban de historias contadas a la luz de una linterna, donde Sofía compartía su mundo imaginario y Marta escuchaba con atención, alentando su creatividad. El día de la adopción finalmente llegó. Sofía se despertó nerviosa pero emocionada, vestida con un vestido nuevo que Marta había elegido especialmente para la ocasión. Era de color azul, como el cielo despejado, y le quedaba perfecto. Mientras se miraba en el espejo, Sofía notó algo en su reflejo, una niña que ya no era solo la pequeña que había perdido todo, sino una niña que estaba dispuesta a construir una nueva vida. En su corazón, había comenzado a aceptar que aunque sus padres siempre estarían en sus recuerdos, podía permitir que Marta ocupase un lugar especial en su vida. En el tribunal, el ambiente era formal, pero Sofía sintió que el aire estaba cargado de emoción. Había un grupo de personas, la trabajadora social, algunos amigos de Marta que la habían apoyado durante el proceso, y por supuesto, Marta, que estaba a su lado con una mano en su hombro, dándole el apoyo que necesitaba. Mientras el juez comenzaba la ceremonia, Sofía sintió que el latido de su corazón resonaba en sus oídos. Cuando el juez les preguntó si estaban listas para dar ese paso, Marta miró a Sofía y le sonrió con una expresión de amor que llenó el corazón de la niña de calidez. Sí, respondió Marta con voz firme y llena de emoción. Sofía miró a Marta, sintiendo que era su momento de hablar. Con un poco de temor, pero también con una determinación que había crecido en su interior, levantó la vista y dijo, yo también quiero. Quiero ser parte de su familia. Las palabras fueron como un canto de libertad, una afirmación de que había encontrado un nuevo hogar, un nuevo amor, y que estaba lista para abrazar su futuro. La sonrisa del juez fue amplia mientras miraba a ambas. Entonces, queda decidido. A partir de hoy, Sofía será oficialmente parte de la familia de Marta. Un suspiro de alivio y felicidad recorrió el tribunal. Marta abrazó a Sofía con tanta fuerza que la niña sintió que el amor la envolvía por completo. Era un abrazo que decía más que 1000 palabras, uno que prometía protección, amor y un futuro lleno de esperanza. Con el tiempo, su nueva vida comenzó a adquirir formas cada vez más definidas. Marta hizo un esfuerzo consciente por incluir a Sofía en cada aspecto de su vida. Las tradiciones familiares comenzaron a formarse, como hacer juntas las galletas en Navidad, donde Sofía podía experimentar la alegría de hornear, y al mismo tiempo, recordar los momentos felices con su madre. En primavera, se dedicaban a plantar flores en el jardín, y durante el verano, organizaban pequeñas escapadas a la playa, donde Sofía podía sentir la arena entre los dedos y dejar que las olas la abrazaran como un viejo amigo. Las fiestas de cumpleaños se convirtieron en eventos memorables. Marta organizó cada detalle con amor y dedicación, asegurándose de que cada año Sofía se sintiera especial. Había una mesa decorada con globos, pastel y sorpresas, y lo más importante, amigos. Al principio, Sofía se mostró reacia a abrirse a los demás, pero con el tiempo, comenzó a hacer amigos en la escuela, y su risa se volvió contagiosa, atrayendo a otros niños hacia ella. Marta también se preocupó por la salud emocional de Sofía.
Se aseguraba de que asistiera a terapia, donde pudo hablar sobre su dolor y las pérdidas que había sufrido. A través de esos momentos, Sofía aprendió que está bien sentir tristeza y que su historia, aunque dolorosa, no la definía por completo. La terapeuta se convirtió en un pilar en su vida, ayudándola a encontrar herramientas para sanar y seguir adelante. Con el paso de los años, Sofía continuó creciendo. Aprendió a tocar el piano, un instrumento que había deseado desde que lo vio en la casa de una amiga. Marta, que también había sido una ávida amante de la música en su juventud, se alegró de poder ayudarla a desarrollar ese talento. Las melodías comenzaron a llenar la casa, transformando la tristeza en notas alegres que resonaban en cada rincón. Finalmente, llegó el día de su graduación de la escuela primaria. Sofía se sintió invadida por una mezcla de nervios y emoción. Llevaba un vestido blanco que Marta había elegido con cariño, un símbolo de cómo había florecido. En la ceremonia, mientras escuchaba a sus compañeros hablar sobre sus sueños, Sofía se sintió agradecida. Sabía que su camino no había sido fácil, pero cada paso que había dado la había llevado a ese momento, donde estaba rodeada de amor y apoyo. Al final del evento, cuando la multitud se dispersó, Marta se acercó a Sofía con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgullosa de ti, Sofía. Has sido tan valiente y fuerte. Estoy feliz de que seas parte de mi vida». Sofía, con una sonrisa radiante, abrazó a Marta y sintió que no solo había encontrado una madre, sino también una amiga, alguien que había estado a su lado en cada paso del camino. A medida que Sofía crecía, su relación con Marta se profundizaba. Juntas enfrentaron desafíos y celebraron triunfos. Sofía aprendió a confiar en sí misma y a seguir sus sueños, impulsada por el amor incondicional de Marta. La vida no estaba exenta de dificultades, pero cada obstáculo se convertía en una oportunidad para crecer y aprender. En el fondo de su corazón, Sofía siempre llevaría consigo la memoria de sus padres. Ellos habían sido su primer amor y su mayor apoyo. Aprendió a honrar su memoria de una manera especial. En cada dibujo que hacía, en cada nota que tocaba en el piano, sentía que les rendía homenaje. También se comprometió a hablar de ellos con amor y alegría, compartiendo historias sobre cómo le enseñaron a amar y a vivir la vida plenamente. Años más tarde, cuando Sofía estaba a punto de comenzar su primer año en la escuela secundaria, se sentó con Marta en el patio trasero, donde solían pasar las tardes. Las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, y Sofía sintió una oleada de gratitud. «Marta», comenzó con voz suave, «quiero que sepas cuánto significas para mí. Gracias por estar siempre a mi lado». Marta miró a Sofía con ternura, sintiendo que cada palabra de la niña era un recordatorio de lo lejos que habían llegado juntas. «Siempre estaré aquí, Sofía. Eres mi corazón, y siempre lo serás», respondió Marta, con lágrimas de alegría en los ojos. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Sofía comprendió que, aunque había perdido a sus padres, había ganado una nueva familia, un nuevo hogar lleno de amor y comprensión. Y así, la historia de Sofía y Marta continuó, tejiendo nuevos recuerdos y momentos que se convertirían en un hermoso tapiz de amor, resiliencia y esperanza. La vida, con todos sus altibajos, se transformó en una danza en la que ambas encontraron el ritmo de sus corazones, creando un futuro lleno de luz y amor, un nuevo comienzo para una niña que había aprendido a renacer entre la tristeza.